recibirte aquí en este ciclo de charlas, La Voz como herramienta de comunicación en el Círculo de Periodistas, y me gustaría que Jorge Lema te dé también la bienvenida. En mi caso, yo soy el presidente del Círculo de Periodistas y la verdad que es un placer ya poder escuchar tu voz. En cuanto ya arrancamos, esto es un placer. Así que dejo todo en manos de Viviana Nelly, pero buena jornada. Muchísimas gracias, reitero el agradecimiento. Yo tengo un afecto muy particular por San Martín porque mi carrera, la licenciatura, la terminé en la Universidad de San Martín, así que tengo un cariño muy grande por ese lugar y fundamentalmente por todo lo que sé que están trabajando en materia de comunicación, que me parece sumamente importante. Así que han logrado posicionarse desde los medios, creo que en un lugar que por supuesto tiene trascendencia y sobre todo con un ámbito tan particular, ¿no? Como es el Gran Buenos Aires, digo, tan difícil muchas veces y tan necesario hacer cosas para que la sociedad, digamos, tenga acceso a la información en este caso, fundamentalmente. Así que muchas gracias. De más decir, locutor nacional, egresado de ISER y licenciado en comunicación, me gustaría que nos cuentes, vamos a remontarnos a tus inicios profesionales. ¿Cómo fueron esos primeros trabajos, tus primeras experiencias en cuanto a lo profesional? Lo bueno que se daba, por lo menos en la época en la que yo comencé a transitar por los medios de comunicación, no existían, por supuesto, toda la batería de posibilidades que hay hoy. Y era muy difícil, se formaba lo que se denomina el cuello de botella, ¿no? Porque todos queríamos estar, pero se hacía muy complicado. Y en aquella época, afortunadamente, creo que la educación ha ayudado mucho en esto, por eso es tan importante la difusión que ustedes hacen, porque yo soy una persona que tiene 58 años, y en mi época acceder a los medios, el que accedía a un medio era fundamentalmente porque o escuchaba la radio, le gustaba, le interesaba, y más aún, imagínense ustedes, sin tener algún contacto en algún medio, porque a veces, bueno, podemos tener un conocido que trabaja en algún medio de comunicación, y quizá por ósmosis se da esa cosa de decir, bueno, a mí me gustaría ser periodista, locutor, etcétera. En nuestro caso era mucho más difícil. Y lo bueno que pasaba en aquella época, que creo que hoy se ha perdido un poco, está bien, cambian los tiempos. Yo no soy de aquellos que creen que lo pasado fue mejor, ¿no? Digo, hay que aprender justamente a coordinar esas cosas, rescatar aquello bueno que nos permitió la profesión y sumarle las potencialidades que van apareciendo, porque la vida misma es una vorágine, es un crecimiento permanente, hay un cambio permanente, y más en el tema de las comunicaciones, como les decía recién. Así que nada, escuchaba mucha radio. De chico en casa se escuchaba muchísima radio. Por eso también es tan importante lo que uno, creo yo, recibe en el hogar, ¿no? En materia de lo que uno quizá vaya a decidir en el futuro para saber qué hacer. Y bueno, y escuchaba mucha radio, llamaba a algunas radios. Encima me agarró esa época del regreso de la democracia, donde polulaban los programas donde la gente podía expresarse, llamaban por la noche. En aquel entonces estaba Carlos Rodari, no sé si ustedes lo habrán oído nombrar, que era un periodista, que tenía un programa en Radio Mitre, recuerdo, por la madrugada, junto con Julia Boulan. Estas son las cosas que da la profesión, ¿no? Que a vos, Mónica, creo que te ha pasado algo parecido. Uh-huh. Sí. Pasan los años, uno empieza a trabajar con la gente con la que escuchó, con la que escuchaba, y esto es impresionante, esto es algo muy fuerte para uno. Bueno, y en aquella oportunidad me acuerdo, tenía 20 años, 21 años, yo ya sabía que quería ser locutor, todavía no me había decidido a hacer la carrera, y bueno, llamaba a las radios, y en una oportunidad, me acuerdo que hablaban justamente de los medios de comunicación y estaban hablando, yo soy de La Plata, y estaban hablando del diario Centenario de la Ciudad de La Plata, fundado 2 años después de la fundación de la ciudad, en 1884, se fundó el diario. Y yo hice un comentario, llamé por teléfono, estaba hablando de los medios de comunicación y cómo cada medio de comunicación, sobre todo teniendo en cuenta, por eso a veces está bueno tener idea del contexto social o político que se vivía en el entonces, ¿no? Era la apertura, como pasaba después de una dictadura militar o como ocurre habitualmente en cualquier situación de dictadura, cuando se empiezan a abrir posibilidades, la gente se expresa. Bueno, yo en uno de esos programas llamé por teléfono a la madrugada, hablando de los medios, hablando del diario El Día, que conocía muy bien, y cuando termina la conversación que salgo al aire, me dicen, por favor, quédate por línea privada, porque quieren hablar con vos. Yo ya había dicho que quería ser locutor, etc. Y fuera del aire,
Mario Giorgi, que yo en aquel momento no lo conocía, me dice, mirá, yo tengo un programa en Radio Provincia, vos sos de La Plata, estoy armando un equipo de laburo, me dice, para mi programa de los... En aquel entonces iba los domingos. Los domingos a la mañana, no sé si vos te querés sumar, ya que vos querés estudiar locución y que querés aprender un poco de los medios, yo no tenía ni idea, más que escuchar, oír la radio a la noche, no tenía más idea de lo que se trataba. Y bueno, y dijo, uy, bueno, buenísimo. Y yo empecé ahí atendiendo los teléfonos. Me pusieron para atender los teléfonos en el programa. Después de atender los teléfonos, bueno, empecé a cortar cables, después empecé a hacer notas, después empecé a hacer aire. No empecé a hacer aire enseguida. Es decir, pasó mucho tiempo hasta que yo pudiese acceder al micrófono. Pero en el mientras tanto fui aprendiendo el oficio. Se me dieron muchas oportunidades, por supuesto. Y hacía un bloquecito yo de deportes amateur en el programa, porque él me pedía, mirá, fíjate si querés empezar a hacer algo, y me busqué algo sencillo, y bueno, deportes amateur que no estaban tan difundidos en ese momento, no tenían quizá mucha capacidad, y a mí me vendía muy bien para foguearme. Y a partir de ahí, del 83, no paré más. Después entré en el ISER, estudié, me recibí, y lo maravilloso fue que cuando estábamos en los últimos meses antes de egresar, habitualmente de los distintos medios piden en el ISER o en los distintos institutos de enseñanza profesionales que se están por recibir para hacer casting, para cubrir, sobre todo, además es bárbaro porque se da en un momento justo sobre fin de año, entre noviembre y diciembre, previamente a recibirnos, generalmente uno se recibe a mediados de diciembre. Entonces, me acuerdo que en octubre, por ahí más o menos, septiembre, octubre, habían armado un listado y decían que las personas que querían ir a dar un casting a Radio Mitre podíamos ir, y por ejemplo el casting era todos los martes, suponte. Entonces armábamos grupos e íbamos a dar el casting. Y yo, como buen distraído que soy, ni me enteré del casting. O sea, me enteré el último día, un lunes, me dijeron, che, mirá que mañana es el último, hacía un mes que estaban tomando el casting. Me dice, mirá que mañana es el último día para rendir el casting en Radio Mitre. Ah, le digo, ni sabía. Bueno, y allá fuimos, 4 o 5 rezagados que quedamos, fuimos. Bueno, damos la prueba y cuando llego a mi casa me llamaron y dice, por favor, si podés venir mañana. Así que así arranqué. Le digo, no, pero yo no puedo porque todavía no estoy recibido. Bueno, dice, bueno, está bien, te aguantamos un tiempo. Y cuando el primer día que trabajé en la radio fue el 1 de enero, un 1 de enero que obviamente son los turnos que uno tiene que cubrir, ¿no? Y sobre todo cuando estás recién recibido. Así que nada, ese 31 de diciembre brindé con alegría y por supuesto me fui a dormir temprano porque tenía que estar muy temprano en la radio. Así que nada, eso fue. Y por supuesto cuando se encendió la luz me quise morir porque dije, me había dicho uno de los profesores que nosotros teníamos que nos iba a pasar eso. Cuando se prendió la luz dije, ¿qué hago acá? ¿Quién me mandó a mí a meterme en esto? Además, imagínate que era en ese momento la radio número 1, estaba funcionando muy bien, estamos hablando de los fines de los 80 y pico, 90. Y bueno, y por suerte me encontré con gente, y ahí en Radio Mitre también, pasé por todos los lugares. En aquel momento existían las teletipos, que eran unas máquinas de escribir, para los que no saben qué es una teletipo, quizá los más jóvenes a lo mejor no lo tengan. Era una máquina que permanentemente te iba tirando cables, hojas y hojas y hojas y hojas y hojas. Y claro, ¿qué te ponen a hacer? Lo primero que te ponen a hacer, bueno, pibe, andá y corta cables. Y cortabas cables y teníamos unas bandejitas donde teníamos que separar nacionales, internacionales, política, policiales. ¿Para qué? Para que los redactores de esa bandeja iban sacando las notas, se fijaban, después te dejaban, a medida que ibas avanzando, te dejaban a tu criterio decir qué era lo que servía y lo que no servía. En principio lo único que tenías que hacer era cortar cables. Sí. Bueno, y así arrancamos, y después nos sentamos en una máquina de escribir, las famosas Olivetti, pesadísimas por otra parte, y escribíamos, yo era locutor-redactor. Y vos sabés que una de las cosas también que a veces uno en la profesión y cuando está estudiando, no solo en la locución, sino en el secundario o en la facultad, muchas veces nosotros, como estudiantes, criticamos algunas materias o algunos trabajos prácticos, decimos, ¿esto para qué me va a servir esto si a mí no me importa? Y sin embargo, yo recuerdo esto siempre porque yo tenía mecanografía en el secundario. Sí, yo también. Bueno, y recuerdo que obviamente yo ya sabía que iba a ser locutor, que quería ser locutor y sabía que necesitaba de esa posibilidad de aprender a escribir a máquina, porque en una redacción muchas veces
se necesita rapidez, no podés estar, sobre todo en un informativo donde vos tenés un boletín cada media hora. Sí. Y también depende, claro está, de la estructura que tenga ese boletín. Pero de todos modos, yo me acuerdo que a esa clase de mecanografía le di mucha importancia en el secundario. Y hoy escribo con toda la mano sin mirar el teclado, por ejemplo, puedo hacerlo. Y eso a mí me facilitó mucho la tarea. Por eso digo, a veces uno cree que hay, quizá otros compañeros me dicen, ¿para qué me sirve mecanografía? Yo no voy a escribir a máquina en mi vida. ¿Para qué me voy a poner a escribir a máquina? Bueno, pero uno de los exámenes de ISER, hace unos cuantos años atrás, era el de mecanografía. Sí, sí. Y en inglés, un texto en inglés. Sí, tal cual. Nosotros cuando yo ingresé teníamos inglés, francés, alemán, italiano también era. Tuvimos los 4 idiomas de casting y lo que tenía en esa época, yo no sé si sigue existiendo, teníamos 3 exámenes. El primero era eliminatorio, que era una prueba ante micrófono de voz. Ese era eliminatorio. Y ahí, por ejemplo, vos calculás que cuando yo me inscribí éramos 1.400 los inscriptos y había una vacante para 40, nada más. Entonces, en el primer examen, que era una prueba ante micrófono, te daban un texto y tenías que leer, ahí por lo menos la mitad quedaba afuera. Y después venía otro examen, que era un examen ante cámara, te tomaban, por ejemplo, una improvisación, te tiraban un tema, te decían, bueno, hablame del sol, y vos te decían, tenés 1 minuto para hablar del sol. Presentame una nota por el sol, presentame una nota por el mar, qué sé yo, te daban algún tip. Y si pasabas ese examen, tenías una prueba de cultura general, que ahí tenías geografía, historia, te preguntaban, en algunos casos era multiple choice, donde te preguntaban, por ejemplo, ¿qué le sugiere el nombre Vélez Sarsfield, por ejemplo? Y vos tenías que decir quién era Vélez Sarsfield, o si tenías idea. Después te preguntaban de geografía si sabías dónde quedaba, qué sé yo, Montecaseros, etcétera, cualquier cosa. Y después había, en ese examen, si vos lo pasabas, ya prácticamente estabas adentro. Y después había que ver el puntaje, porque se manejaba por puntaje. Yo la primera vez que rendí, por ejemplo, en el ISER no entré. Suponte que también entraban 40 y pico, y yo creo que estaban en el lugar 48, poner entraban 42. Entonces quedás en stand-by, digamos, en espera, porque si hay alguna deserción en los primeros 3, 4 meses, va subiendo la lista, como la lista de diputados, ¿vieron? Cuando si no sube uno, sube otro. Bueno, más o menos así. Y no, la primera vez no entré y me preparé todo un año, y después, bueno, sí, claro, el año siguiente ya pude ingresar. Así que la experiencia, digo, es muy interesante lo que uno puede hacer. Y hoy hay mucha posibilidad para hacer cosas. Digo, la tecnología hoy en ese sentido nos ayuda mucho, porque hay mucha mayor visibilidad, ¿no? Y esto ayuda un montón a quienes quieran comunicar o comunicarse. Sí, muchas herramientas, hay más medios para poder difundir. Ese es otro tema del que yo reniego de mí mismo. Digo, tengo como una dificultad para poder entender lo de las redes sociales, pero quizá porque no me puse, me cuesta mucho, consumen también mucho tiempo. Consumen tiempo. Sí, tal cual. Pero bueno, habrá que ayornarse. ¿Qué va a ser? Es así nomás. Totalmente. Yo recuerdo, por ejemplo, otra de las cosas que hoy no existen más en la radio, que yo por suerte agarré la última etapa, ¿no? De eso. Hacer un panorama, por ejemplo, de una hora de noticias, donde vos tenías un operador que trabajaba con disco, cassette, cinta abierta, computadoras, nada. Olvídense, no existían las computadoras. Era todo, y además era mecánico. Muchas veces al operador vos le pedías una nota, te mandaba la cinta y se le cortaba la cinta, se quedaba trabada y vos tenías que salir a salvar el pellejo de alguna manera para explicar que no podía decir, no, se le cortó la cinta. Claro. Esas cosas te dan una ductilidad y una capacidad para poder resolver situaciones. Totalmente. Que hoy es mucho más, creo yo, sencillo también, ¿no? No existe toda esta situación de que no sabes qué hacer de repente porque ya lo tenés más o menos todo programado. Hoy cargamos todo en la computadora, como pasa en muchas radios que son tan automatizadas, y que lo único que tiene que hacer una persona es cargar lo que va a salir al aire, y la máquina se ocupa. Sí, totalmente. ¿Qué pensás que es lo más importante para un mensaje para que llegue correctamente al receptor? Es difícil, yo creo que es muy difícil. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que en el último tiempo la inmediatez en el mensaje
hablando justamente de la tecnología, es lo que valida una cuestión. Digo, todo el mundo hoy, fíjate que no se detiene a leerte un mensaje de una carilla, es todo instantáneo y además en 24 horas no existe más. Entonces, es difícil comunicar algo. ¿Por qué? Porque tenés que tener la capacidad absoluta de ser conciso, concreto y eficiente. ¿Qué significa? Significa que vos cuando querés mandar un mensaje tenés que ser concreto a la hora de decirlo. Y cuidado también, porque muchas veces, como decís vos, para no ser, para no, digamos, confundirse respecto de si el otro entendió el mensaje, uno tiene que ser efectivo. Pero ¿cómo lográs la efectividad? A partir de ser concreto y decir las cosas como son. No es fácil, yo creo que es muy difícil comunicar, ¿no? A pesar de estar en los medios de comunicación, creo que es muy difícil. Sobre todo en esta época donde la comunicación se ha convertido en lo que se llama efecto residual. La comunicación tiene un efecto residual. Fíjate que pasa, es lo mismo que ocurre con la publicidad. La publicidad son cuestiones de efecto residual. Es decir, vos empezás hoy una campaña, por eso las campañas publicitarias necesitan de un tiempo para tener efectividad. A todos nosotros como usuarios nos pasa. Cuando vos ves una publicidad todo el tiempo, cree uno incluso como usuario dice, mirá que yo voy a ir a comprar este colchón porque me lo venden todo el día, me pasan la musiquita. Claro, pero vos sabés que ese colchón lo vas a encontrar en todos lados y sabés también que automáticamente tu cerebro, por más que vos no lo registres, a vos te va a quedar eso. En Estados Unidos, en la década del 50, después que terminó la Segunda Guerra Mundial, se puso en práctica un sistema que después se prohibió, que usaba frecuencias muy bajas y se utilizaban, ¿sabes dónde? En los cines. Es un sistema en el que el oído humano no lo percibe, como pasa con los perros, viste que hay frecuencias que los humanos no perciben y los animales sí. Esto es lo mismo. Y según se comentó, habían hecho una experiencia con Coca-Cola, que era en ese momento, digamos, la marca insignia de Estados Unidos, sobre todo después de la posguerra, ¿no? Como pasó con McDonald's, como pasó, esto también formó parte, la marca no era solo la marca, hablaba de otra cosa, es decir, hablaba del poderío, de la situación y de lo que puede llegar a ser una empresa norteamericana frente a sus competidoras en el mundo, la número uno. Y habían hecho una experiencia en un cine con unos parlantes especiales donde tenían una frecuencia supuestamente que no se podía escuchar, digamos, normalmente, pero dice que eso generaba en el individuo tomar Coca-Cola, y se hicieron una experiencia en varias oportunidades y la gente salía del cine desesperada a comprar Coca-Cola. O sea que esto, digamos, lo que yo digo de la inmediatez y de lo comunicacional, el tema es a dónde queremos apuntar cuando comunicamos algo, qué es lo que queremos comunicar y saber que hay todo un sistema que está precisamente pergeñado y pensado para que esa comunicación llegue a donde quiere a donde quiere que uno llegue. Es decir, por una venta, por un voto, por lo que sea. Digo, hay maneras. Lo que ha pasado con Occidente, ustedes fíjense que, hablando de comunicación, país que ha gastado billones de dólares en comunicación es Estados Unidos. De hecho, nos ha pasado desde siempre. Fíjense ustedes lo que es la cinematografía que se terminó convirtiendo en una industria. El cine comenzó en Estados Unidos justamente para comunicar. El cine, los gobiernos pagaban películas y hacían fomento, significaban ellos en el mundo. Y después, bueno, se convirtió en una industria monstruosa, pero todo tiene que ver con la comunicación y hay trabajos muy interesantes de comunicación. Humberto Eco tiene unos trabajos maravillosos respecto de cómo funciona la comunicación y qué incidencia tiene sobre los individuos de una sociedad. Por eso es importante también tener un buen plan de comunicación. Y fundamentalmente, yo creo que es como una lucha la comunicación, porque siempre vas a tener distintas posturas, de un lado y del otro. Y bueno, la pulseada la va a ganar el que tenga mejor comunicación, me parece a mí. Difícil es establecer cuál sería esa buena comunicación. Yo no estoy en condiciones quizá de poder responderte eso, pero sí creo que tiene que ser efectiva y la efectividad tiene que ver con la inmediatez y que a la gente le quede. Vos fijate cuando hacen campañas, por ejemplo, para prevenir determinadas circunstancias. A veces hay imágenes muy fuertes que vos no podés poner, por ejemplo, como el de un accidente, hoy se evita eso. Pero bueno, de alguna manera, ese tipo de difusión hace que la gente tome, lamentablemente a veces
tenés que ser duro para que tomen conciencia, ¿no? Del riesgo que se corre. Como la al no- publicidad que, digamos, las imágenes que están en los atados de cigarrillos, ¿no? Que Claro, son tan fuertes y que tremendo. a pesar de eso la gente sigue consumiendo y Sí. fumando, ¿no? Entonces, bueno, sí, a veces hay que evocar a la imagen fuerte, Pero ¿no? Algo, bueno, por eso digo, yo creo que la comunicación en este sentido tiene que ver con todo eso, sí, con ser efectivo a partir de una imagen. Bueno, hoy ahí hay otra cuestión que, si me permite, me voy a extender un cachito. sí, Nosotros hablamos de radio y yo creo que en algún aspecto muchas veces la radio se está perdiendo ¿cómo podría decir? La génesis de la radio. La radio no tiene imagen, la radio es imaginación. Y hoy, generalmente, casi todos los que hacen programas de radio se ponen la cámara para que los veas. Digo, no, yo quiero hacer televisión si voy a hacer televisión. O no digo que es radio. Eso no es radio. Para mí, es una humilde opinión. Para mí, una radio es una radio. La radio es escuchar, porque además, ¿qué te permite la radio? La radio despierta la imaginación de una manera fabulosa. En la radio lo único que necesitas es tu oído y tu atención. El resto vuela. Y los estímulos, la imaginación, empieza a correr. Ustedes fíjense lo que significaba hace algunos años, si alguno tiene una posibilidad de poder verlo, y algunos lo han vivido quizá, el hecho de lo que pasaba con los radioteatros, por ejemplo. Era maravilloso. Yo he asistido a algunas sesiones de radioteatro que por suerte en Radio Nacional se siguieron haciendo algún tiempo, y es maravilloso. Bueno, hoy tenemos la técnica del audio que ya está cargado en una computadora, pero en ese momento tenían un especialista, un técnico que se encargaba de hacer todos los sonidos habidos y por haber, en vivo. Hay una película norteamericana que está buenísima, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que te muestran la década del 40 y 50 en Estados Unidos, cómo hacían la radio. Y los tipos no paraban, ahí no había grabación, no había nada. Terminaba uno el programa y empezaba el otro y pasaban de estudio, que esto en ese sentido me hace acordar a la televisión. Yo ahora hace unos años que estoy en televisión, y es más o menos lo mismo. Cambiás de estudio. En ese momento, hoy, por ejemplo, en una radio que más de un estudio no tienen. Si tienen dos, uno para grabar quizá alguna cosa artística, etcétera, perdón. Pero sí. después no hay Tanta. estudios. Antes las radios tenían por lo menos 3 o 4 estudios. Y amplios. Grandísimo, porque además tenías auditorio, como pasa en Radio Nacional. Radio Nacional, ahí en Maipú 555, es el único edificio, hasta que se hizo Argentina Televisora Color en el 78, era el único edificio construido especialmente, en este caso, para una radio. Así que fíjense ustedes la visión que tuvieron estos tipos, ¿no? Además, los estudios están insonorizados, con una acústica maravillosa, está todo un trabajo realmente increíble. Y bueno, para mí la radio es la radio. Creo que hemos perdido eso. Lo mismo que hemos perdido, por ejemplo, a mí me pasó algo muy, muy curioso cuando trabajaba en Radio Mitre. Un día me dicen, mirá, te está buscando una señorita en la puerta. Bajo. Bueno, justo estaba con un panorama, le digo, mirá, que me espere 5 minutos, bajo. Le digo, sí, ¿qué necesitas? Me dice, mire, yo, señor, dice, vengo a hablar con Félix Taylor, me dice. Le digo, sí, soy yo. Andá, me dice, ¿qué vas a hacer vos? Me hizo un montoncito, dice, ¿qué vas a hacer vos, Félix Taylor? Le digo, sí, ¿qué necesitas? Dice, aparte que te vas a llamar así, me dice. No, dice, yo vengo a ver a Félix Taylor. Claro, cuando me vio no podía imaginar que era yo. Me dijo, no, si yo te imaginaba un tipo de 1,90 m, no sé qué se habrá imaginado. Y no me creía, me hacía un montoncito como diciendo, anda. Por eso ves, la imaginación es tremenda. En ese momento no había redes sociales que me podían googlear y decir, ah, mirá quién es este, es el otro. Eso no existía. Y eso es maravilloso para mí. Yo creo que habría que volver a eso. Digo, a mí me encanta, por ejemplo, recuerdo cuando conocí al Negro Guerrero Martínez, por ejemplo. Yo lo escuchaba de chico en la radio, lo escuchaba cuando era chico, me encantaba el show del minuto, sus programas. Y claro, cuando lo vi en una foto, en una revista, me quise morir. Digo, mira, ¿viste cómo uno se imagina? Y eso nos pasa también, no sé si les habrá ocurrido, con cuando le ponen voz a una caricatura, por ejemplo, el de Clemente. Yo me acuerdo cuando apareció Clemente, que le pusieron una voz que yo, para mí, tenía otra voz. O el de Mafalda, que te pusieron la voz a Mafalda. O decir, no, para mí Mafalda no tenía voz, Mafalda. O la voz de Mafalda yo la tenía en mi cabeza.
Y eso, como cuando nos pasa con un libro, que lo lees y después vas a ver la película, ¿viste? Vos te imaginaste el personaje de otra manera, la historia de otra Totalmente. manera. Sí, sí. Por eso digo, ahí Bueno, juega mucho lo que tiene que ver con la imaginación, y eso a mí me encanta de la radio. Me sí, parece bueno, yo maravilloso. recuerdo cuando era chica, claro, no existían las redes sociales ni uno podía googlear a nadie. Entonces me acuerdo la Radiolandia, que era la revista donde salían los Totalmente. nombres a los conductores, locutores. Y bueno, era la única manera de conocer a quienes estaban detrás ahí del micrófono. Así que bueno, era la Hace muchos única años, manera que teníamos. yo era Sí. también muy chico, y era un programa que había durado, no sé si como 20, 30 años. Yo era muy chico, pero me acuerdo que había un micro que salía en Radio Splendid, que también les voy a contar otra anécdota con Radio Splendid. Salía por Radio Splendid un micro que duraba aproximadamente 15, 20 minutos. Ujú. Y había un señor que se llamaba El Amigo Invisible, no sé si alguno lo recuerda. Era un Mm. tipo que contaba una anécdota y decía, les habló el amigo invisible, casos y cosas. Y el tipo contaba una historia, contaba algún caso, contaba alguna cosa. Nadie le conocía la cara. Nadie le conocía la cara. El único reportaje que el tipo creo que dio, que yo lo googleé un día y lo encontré, creo que fue en el año 74, cuando ya obviamente había dejado de existir el programa, y fue la única vez que permitió que lo fotografíen. Nunca permitió que una fotografía de él circulara. Entonces hubo un momento que tuvo muchísimo éxito, y todos hablaban del amigo invisible. ¿Y quién es el amigo invisible? Nadie sabía quién era el amigo invisible, pero lo escuchaba medio país al tipo. Ujú. Entonces, digo, estas cosas, todos se lo imaginaban de distinta manera, y lo bueno que tiene esto de poder despertar en el otro esta circunstancia. Digo, para mí es maravilloso poder imaginar. La imaginación es lo que le permitió al hombre poder volar, poder tener una radio, poder tener electricidad. Digo, la imaginación es lo que despierta la posibilidad de empezar a soñar en cosas concretas, ¿no? Y Ujú. esto me parece que no hay que perderlo. Nos hemos puesto muy cómodos los seres humanos con todo esto de la tecnología. Sí, Entonces, fíjense que hoy es todo imagen, más que sonido. sí. Hoy priorizamos la imagen al sonido, es decir, tratamos de que la imagen sea más impactante que lo que se dice. Y Ujú. es una experiencia muy linda aprender a decir sin imagen, a poder Sí. comunicar sin imagen. Ujú. Uno puede conmover sin imagen. Y bueno, y ahí está nuestra tarea. Y Ujú. seguramente ustedes preguntarán, bueno, pero ¿cómo haces? ¿No? Y hay Sí. muchas cositas lindas para aprender. Esto ella lo sabe porque nosotros hemos compartido un profesor extraordinario que nos ha enseñado mucho, Jorge Martínez Conti, ¿no? Ujú. Él nos fue profesor de doblaje, yo aprendí a doblar con él en el ISER, un tipo fabuloso, muy exigente, muy exigente. Todos le tenían miedo porque era medio un filtro, era el filtro de la carrera, ¿no? Eh, yo lo tuve en doblaje, lo tuve en plástica ante cámaras y lo tuve, por supuesto, en locución. Y él siempre nos explicaba que vos podés decir una misma palabra con distintas cargas, de diferente manera. Podés decir hola, enojado, triste, contento. Y bueno, lo que tenés que lograr es que se note eso que vos estás sintiendo. Y lo que primero tenemos que entender es que primero lo tenemos que sentir nosotros, lo que estamos diciendo. Si vos no lo sentís, la transmisión es muy complicada. Después podés tener las herramientas, como hacen los actores, por ejemplo. Los actores lo que logran es tener la herramienta necesaria para que eso pueda concretarse. Así que, pero creo que esto es importante desarrollar estas cosas. Por ejemplo, leer mucho en voz alta es muy importante. Aquellos que quieran mejorar su capacidad, grabarse es muy importante. Leer voz alta, grabarse, escucharse, sentir qué es lo que están diciendo, si realmente sienten que realmente lo que están diciendo se siente o lo digo. Si es creíble, si uno mismo lo compra. Exactamente. Y las pausas, porque hay una diferencia entre lo que es un bache, un silencio y una pausa. Muchas veces nosotros un bache lo podemos disimular como pausa o como silencio, pero depende también del contexto. Ujú. Eh, y la pausa y el silencio hablan por sí solos, y eso es lo que nosotros también tenemos que lograr. Una pausa habla. Muchas Ujú. veces el estar callado dice mucho más que el hablar. Ujú. Entonces, en un contexto donde la situación lo permite, donde también vos podés trabajar y usar también la música, porque la música también es muy importante a la hora de comunicar. Digo, que te acompañe
una música, depende de lo que vos quieras decir. Ustedes fíjense cuando escuchan, por ejemplo, algún texto grabado o se ponen a escuchar un cuento, vos ya sabés cómo viene por la base de la música que tenés. Si va a ser triste, si va a ser en broma, si es una comedia o es una tragicomedia, también la música ayuda. Pero lo que nosotros tenemos que lograr como comunicadores es justamente transmitir eso, que no es fácil, pero tampoco es imposible. No. Es trabajo, a ver, es práctica, como pasa con todo. ¿Ustedes Es un creen que los ejercicio. músicos... ¿Eh? Es un Claro, ejercicio. totalmente. ¿Ustedes creen que los músicos fenómenos que se ponen a tocar es la primera vez que tocan lo que ustedes están oyendo? No. Lo ensayó un año el tipo, hace un año que le está dando todos los días, todos los días, todos los días. Y esto es lo mismo. Es decir, uno cuando quiere, yo creo que también depende de lo que uno quiera, cómo quiere realizarse, ¿no? Desde qué punto uno quiere realizarse. Hay mucha gente que le gustaría quizás tener mayor profesionalismo, tener una mejor captación de lo que está pasando para poder transmitirlo. Y todo tiene que ver con el ejercicio. Yo estoy seguro que si ustedes hacen una experiencia, y quizás ya la hayan hecho, pero si ustedes se graban hoy y en el transcurso de los meses vuelven a grabarse o vuelven a grabarse leyendo un texto, el mismo texto, obviamente siempre siguiendo con una temática, con una pauta, con un sentido a lo que están leyendo. Y lo primero también, otra cosa, hago un paréntesis, hablo mucho, ¿no? Perdón. Un No, paréntesis que hago acá, digo, que tiene que ver mucho con entender lo que estamos leyendo. Muchas veces me ha pasado a mí, ojo, no crean que yo soy un fenómeno. A veces te dan un texto de golpe, esto hoy no pasa tanto, pero en una oportunidad en la radio, o te puede pasar, sí, que venga alguien y te dice, mira, salió este comunicado, tomá y te lo tira ahí al aire, cortó el micrófono, te tiró el comunicado al aire y dale, salí, a primera vista. Y muchas veces pasa que vos lo único que estás tan automatizado que lo que haces es empezás a leer. Empezás a leer, a leer, a leer, y quizás no comprendés lo que estás leyendo, puede pasar. Y ahí es donde cuando te escuchás te das cuenta que lo leíste mal, porque no entendiste lo que leías. Fuiste como una maquinita. Cuando vos empezás a interpretar lo que estás leyendo y entendés lo que estás leyendo, automáticamente le vas a empezar a dar el sentido. Y después viene lo otro. Cuando vos le encontraste el sentido, viene lo otro que ya sí ahí tiene que ver con la capacidad que cada uno tenga y la preparación a la que uno se haya abocado. Es decir, lo que les decía recién, hay una pausa, saber que entre una coma y otra puede haber una reflexión, puede ser una aclaración, puedo decirte, por ejemplo, que sigo hablando. Ese, por ejemplo, hay una pequeña pausa que está haciendo una inflexión que quiere decir que yo estoy hablando con vos, pero además podemos estar hablando todos juntos. Entonces, este tipo de cosas ayudan mucho. Y otra cosa que también creo que a veces es necesario, antes de entrar al aire, es saber, o por lo menos saber qué es lo que uno va a decir. Más allá de lo inmediato, digo, tener claro lo que uno quiere comunicar es fundamental en esto. Porque si no al aire es un bodoque que no se entiende. Esto también es muy importante. Pero quizás los estoy atosigando demasiado y no quiero... No, al Ustedes contrario, pregunten. al contrario. Y a ver, ahí sumamos una pregunta. Ana dice, pasión por la radio tenés y la Ana Di comparto. Ricio. Pero ¿cómo es ser ¿Quién es? locutor de ¿Quién es televisión? Ana Di Ricio? ¿Será algo de nuestro querido Tangalanga, no? No, no. Tangalanga era Di Ricio, creo, de apellido, si no me equivoco. No, Sí. no. Fenómeno. No, ¿no? Creo que suena igual, pero se escribe distinto, pero no tengo nada que ver. Pero es Di Ricio. Bueno, que su profesión tiene un techo y en qué ámbito siente que le han dado mayor satisfacción. No, yo creo que yo no tengo techo, por ejemplo, no sé, dejo que las cosas pasen. He pasado por un montón de medios de comunicación. Las radios casi todas. Creo que la única en la que no trabajé fue Radio Colonia. Después Continental, Mitre, Rivadavia. Otra que no trabajé fue Belgrano. Pero después todas. Excelsior, Mitre, Continental. Y lo que tiene esto es eso, digamos. Muchas veces vos no te das cuenta cuando te llaman para un trabajo dónde vas a terminar.
también he trabajado con personajes maravillosos, con tipos extraordinarios. Está bien que yo soy hincha de Estudiantes y acá no voy a ser objetivo, pero trabajé con Bilardo, por ejemplo, ¿no? Que hacíamos un programa en América TV. Es un tipo obsesivo, enfermo, digamos, de la obsesión de hacer las cosas bien. Y yo con él aprendí, por ejemplo, que no es, no importa, total, vemos cómo sale. El tipo, por eso le salían las cosas como le salían, digamos, por eso ganó una Copa del Mundo, que nada más y nada menos, ¿no? Sí. Quizás yo no me voy a ese extremo, pero techo yo creo que uno no puede tener. Y menos cuando hace lo que le gusta y ama. No, no me pongo techo, que termine, quizás sea, uno nunca lo sabe tampoco. A mí me pasó también esto que les contaba de Radio Splendid, que para mí fue maravilloso. Después de ya unos años de recibido, hacía como 5 años me había recibido, trabajo en Radio Splendid, y yo cuando era chico también en casa escuchábamos la radio, y nunca me voy a olvidar de un eslogan que era maravilloso cuando venía cuando cerraban el boletín, que había un locutor que decía, informó Splendid, decía el tipo. Bueno, toda la vida lo escuché de chico. ¿Qué te cuento que voy a Splendid? Y me lo encuentro a Enrique García Llambí, se llamaba. Y le digo, no te puedo creer que sos vos. Va, no le decía de vos, le decía de usted, porque yo era muy chico en ese momento. No me diga que, sí, querido, me decía. Y para mí fue fabuloso. Y lo mismo me pasó con Juan Carlos Pascual en Radio Mitre. Claro. Juan Carlos Pascual, yo era chico y escuchaba también la radio. Uh-huh. Era un locutor maravilloso que hablaba así, decía, amigas, amigos, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, también lo escuché toda la vida a Juan Carlos Pascual, haciendo de las suyas a la noche en Radio Mitre. Y voy a Radio Mitre, Juan Carlos Pascual, y fui locutor con él, trabajé con él. Y yo digo, estas cosas son increíbles porque yo jamás me lo imaginé, ni me lo propuse, ni dije, no, quiero otra, me encantaría. Y con otro tipo con el que trabajé y tuve la dicha, la suerte, la emoción, que también lo admiré mucho, fue con Beto Badía. Con Beto Badía tuve la suerte de trabajar con él en Radio del Plata, tuve la suerte de trabajar con él en Canal 7, un tipo extraordinario. Y fíjense qué paradoja, ¿no?, de la vida, porque yo al padre del Beto Badía lo tuve de profesor en el ISER, que también era un tipo muy complicado, era otro filtro. O sea, él y Jorge Martínez Conte eran los dos tipos que te acordabas de la abuela y de la madre porque te dejaba a mitad de camino, por ahí dabas mal un examen final, te decía, no, pibe, vení el año que viene, ahora no. Porque esto hoy no puede pasar, te decía. Y sobre todo en un examen final, imagínate. Sí. Pero unos tipos, unos fenómenos. Pasión por la radio tenés y la comparto, pero ¿cómo es ser locutor en televisión? Es distinto. Sobre todo cuando yo en este caso soy locutor en off. Yo soy el locutor de promociones del canal, el que dice Televisión Pública Noticias Internacional, sábado a las 13, por ejemplo, ¿no? Que mañana si nos quieren ver, vendría bien. No, es distinto. ¿Por qué es distinto? Primero porque, como decía hoy, la imagen es una parte fundamental en la televisión. Entonces lo que nosotros, en este caso, seríamos como acompañantes de la imagen, si se quiere. Digamos, nosotros acompañamos a la imagen. Somos en definitiva, somos los que le tenemos que dar el contexto, pero la imagen, como decía hoy, habla por sí sola. Pero sin embargo, muchas veces esa imagen necesita sostenerse con algo. Y a veces, bueno, como pasa con un informe, por ejemplo, ¿no? Y es distinto porque el ámbito es distinto. Vos estás en el estudio, generalmente al lado de los conductores. Yo tengo un monitor en el que estoy con una lámpara y obviamente mi micrófono, y tengo una cucaracha, y tengo contacto permanente con el asistente de dirección, que el asistente de dirección es el nexo entre el director y los camarógrafos y lo que pasa en el piso, entre los conductores, dónde va a ir una cámara, dónde va a ir otra. Yo tengo mi mesita con una lámpara, con mi monitor, y muchas veces puede pasar, y obviamente, bueno, tengo las ventas que se van a hacer, por ejemplo, venta de corte, en el próximo bloque tal cosa, tal otra. Puede haber que me den un informe, quizá un off cortito para grabar, quizá no muy largo, porque se trata de que coincida la imagen con la voz, ¿viste? Es muy complicado eso a veces si vos no lo tenés editado. Por ejemplo, a mí me ha pasado que te dicen, mira, tenés 30 segundos de este paño, y te dan un texto de 25.000 renglones, y no, flaco, en 30 segundos no lo puedo meter. Entonces, o bien te lo traen resumido o lo tenés que resumir vos. Muchas veces te dicen, no, dale, salí con esto, último momento, por ejemplo. Tenés que salir con eso. Y sí, pero ¿cuánto? Y tenés de paño, tenés con imágenes, te puedo cubrir 30 segundos.
Y bueno, y lo tenés que hacer. Y fíjate, y eso es lo que hablábamos hoy, ¿no? La inmediatez. A veces tenés que seleccionar de un texto en el que sabés que no va a entrar en 30 segundos, lo más destacado para poder decir cuál es el meollo de la cuestión. Y eso es lo que decíamos hoy. Digamos, esa inmediatez que tenés nada más que 30 segundos, un minuto para dar una noticia, y vos la tenés que acomodar. Y lo peor, peor aún, por eso también es muy importante estar informado y leer los diarios, sobre todo si ustedes quieren estar en los medios de comunicación. Yo le digo mucho a los chicos que tienen que leer, más allá de que veas el Instagram, más allá que sepas el Twitter, más allá de que mires el televisión, lean, porque además tienen que tener un mínimo de cultura general, porque muchas veces te pasa en este medio que te dicen, vamos con el tema de, por ejemplo, hoy se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Facundo Castro. Por ahí me tiraban a mí hoy, por ejemplo, vendeme lo de Facundo. Y si yo no sé de qué me está hablando el tipo, Facundo, ¿qué Facundo? Si yo no leí los diarios, si yo no sé que hoy se cumple un aniversario de la muerte, me tienen que estar explicando todo. Y muchas veces el productor te dice, no, mirá, no tengo tiempo de estar explicándote todo. Vos tenés que saber de qué estamos hablando. Y sobre todo cuando trabajás en noticias. Ahí sí no te la podés perdonar. Bueno, podés trabajar en un noticiero y no saber qué dice la tapa de un diario de otro. Tenés que estar informado. Porque esto, digamos, tenés que salir al ruedo para cubrir muchas veces baches y situaciones que uno no está preparado. ¿Y qué haces? ¿Qué tenés que decir? No, mira, no sé, ¿cómo hago? Y bueno, ahí está el profesionalismo de cada uno. Por lo menos mínimamente tener la visión de decir, bueno, me leo los diarios, ¿viste? A la mañana, escucho un poco la radio, veo por dónde va la noticia, sobre todo si vas a trabajar en noticias. De todos modos, aunque no trabajes en noticias, tenés que tener un mínimo de información para comunicar. No podés sentarte. Después, bueno, si vos haces un programa, pero incluso cualquier programa que hagas, vos haces un programa de música, de cumbia, de lo que sea, mínimamente tenés que tener una idea de lo que estás hablando. Digo, si querés hacer algo bien hecho, ¿no? Si no, Sí, no, por hablemos, supuesto. digamos, de cualquier cosa, qué sé yo. ¿Qué opina de la... A ver. De la interacción que se da ahora con los receptores que escuchan un programa y envían sus mensajes, que reflexionan? Yo creo que eso es otra vía de comunicación, como antes era el teléfono, digamos. Exactamente igual. Para mí es exactamente igual. Y me parece bárbaro que podamos opinar, que reflexionemos. Me parece genial que la gente se pueda expresar. A veces no nos gusta lo que nos dicen. Puede pasar. Pero bueno, yo creo que siempre que se dé en el marco del respeto, de la disidencia, pero sincera, digo, ¿no? Esta cosa de, como vos no pensás como yo no estoy de acuerdo con vos, la verdad que todo lo que vos decís es una estupidez. No, pero me parece genial. Es más, me parece genial que haya infinidad de medios para poder comunicarnos. Yo pensaba en estos días, justamente después que vos me hiciste la invitación, ¿no? Respecto de los medios de comunicación. Y yo creo que todavía nosotros no somos conscientes de la importancia del momento histórico que nosotros estamos viviendo. Somos contemporáneos del avance más extraordinario que ha tenido la humanidad desde el momento en el que estamos en esta tierra. Nunca, jamás, el hombre, hablamos técnicamente, ¿no?, ha avanzado tanto como en estos últimos 150 años. Y si no, fíjense, la penicilina, el viaje a la luna, la luz, medios de locomoción, radio, televisión, bueno, ahora todas las redes que tenés, satélites, bases espaciales habitadas por personas que se pasan 6 meses en órbita y después van y los recambian. Digo, nosotros no somos conscientes de lo que el hombre, aunque sea paradójico, muchas veces decimos, ¿cómo avanzamos? Y es una discusión, porque por otro lado también podemos decir, no avanzamos nada, porque a pesar de todo ese avance tecnológico y los miles de billones de dólares que se gastan, todavía hay gente en el planeta que se muere de hambre. Entonces decimos, estamos mal, estamos al revés. O sea, primero resolver los problemas más estructurales de la vida humana que tienen que ver con el hambre, la desnutrición, la desprotección, los crímenes, y después empezar a pensar en mandar naves. Pero bueno, se nos dio así. Lo que yo digo es, nosotros no somos conscientes en materia de comunicación lo que estamos viviendo. Y todavía no sabemos a dónde va a terminar. No, todavía falta mucho. No sabemos.
Es Totalmente. increíble, pero no sabemos. Fíjense lo que yo les estoy contando de hace 30 años nada más. Mm. Y yo usaba una Olivetti, que cada tecla pesaba 15 kilos y te sacaba músculo de los dedos, para cuando tenías que escribir, y hace nada. Ustedes Sí. piensen que en lo que es la historia de la humanidad, 150 años, es ni un suspiro es. Son milésimas de segundo que no existen en 150 años, con los millones de años que tiene el planeta y la evolución del hombre. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Nosotros no somos conscientes del momento histórico que estamos viviendo en relación a lo que hemos vivido, todo lo que hemos vivido. Todo lo que hemos vivido. Algo que no lo imaginábamos. Yo cuando era chiquitito prendía la televisión a las 5 de la tarde porque antes no había. Era en blanco y negro y tenía que subirte a acomodar la antena, va a ponerla para el otro lado porque no se ve. Digo, y fíjense hoy, es una cosa increíble. Hoy tenés todo en el celular. Ya no necesitas absolutamente nada. Y esto, obviamente, teniendo en cuenta incluso lo de la pandemia, va a modificar conductas inevitables. No hay absolutamente nada que discutir respecto de eso. Fíjense que ya se está hablando que el dinero en no muchos años no va a existir más. No. Por varias razones. Primero, para el tema del papel, que es carísimo y que además hay que hacer todo un trabajo de inversión altísima. Es contaminante porque tiene todas las bacterias y las podredumbres que te puedas imaginar, porque ese dinero lo toca a todo el mundo y no sabes dónde está. Es riesgoso porque con el tema de la guita, entonces, y fíjense hoy pagamos todo con el celular. Los bancos prácticamente, últimamente yo estaba leyendo un informe, los bancos están cerrando sucursales por todos lados. Cerca de mi casa, acá en Palermo, cerraron sucursales bancarias, pero a lo pavote. ¿Y qué hacen? No, usar el celular, te dicen. Hoy ya todo el mundo paga con el Y esto celular. en pocos años no vamos a usar más plata. Por eso en Estados Unidos, por ejemplo, vos andás con $1.000 en el bolsillo y te miran mal. Te dicen, ¿qué hace este tipo con $1.000 encima? Te llaman a la cana. Llaman a la policía porque te ven con mucha plata. Para ellos $1.000 es una fortuna. Nadie anda con $1.000. Estamos atrasados, pero en otros lugares del mundo ya hace rato que no existe el dinero físico, ¿no? Acá te sumo otra pregunta de Jorge que se refiere al tema de lo que hablabas de la publicidad en baja frecuencia de Coca-Cola. Dices el comienzo de la interrelación entre los 5 sentidos que se intensifican en más acciones que nos dominan y hacen que los sonidos, colores y volúmenes nos condicionen el pensamiento. Totalmente, totalmente. Sí, eso es, bueno, está demostrado, no es que lo inventé yo, pero es así, digo, y fíjense que esto que hablábamos recién del tema tecnológico, en la tecnología, por ejemplo, cosas que nosotros ni nos enteramos. Y pasan muchas de estas cosas, pasan muchísimas cosas. Y lo que tiene de bueno esto, digo, del avance, en muchos casos, la utilización del avance tecnológico en materia de comunicación, ha permitido que lugares, a mí me pasa, por ejemplo, yo grabo mucho por ahí para productoras, algunas radios del interior, y yo realmente me sorprendo. El otro día estaba hablando con una gente de Villa Pegüeña, en Neuquén. Está a 13 kilómetros de Chile. Me mandaron unas fotos porque yo hago algunas cosas para la radio, grabo algunas artísticas, y me dice, mirá dónde nos están escuchando, mirá dónde te escuchan, me dijeron. Y yo les puedo asegurar que se te pone la piel de gallina porque está en el medio de la absoluta nada, en el medio de la montaña, y lo único con lo que se pueden comunicar es con la radio. Qué increíble. Hay un libro muy interesante que lo estoy buscando, ahora no me acuerdo el nombre, que cuentan lo importante que son las radios. Nosotros no tomamos conciencia en estos grandes centros urbanos de lo que significa la radio. Hay lugares en los que, de la única manera que la gente, porque no siquiera no tienen antena, porque claro, ¿quién va a poner antena si no les conviene? Sí. Una empresa no la pone. Y no hay señal de internet, no tienen teléfono, lo único que tienen es la radio. Bueno, lo que se utiliza, el mensaje al poblador. Absoluto, ¿no? El mensaje al poblador. Va Juancito con los 3 corderos que le pediste, dice que vaya a las 7 de la mañana a llevar el paquete a la mamá. Y cuidado que dejaste la tranquera abierta y el tipo va a cerrar la tranquera. O sea, ahí es donde uno toma conciencia de la importancia que tiene la radio, porque es lo único que llega. Y afortunadamente la televisión pública también tiene estaciones en las que no hay absolutamente nada y lo único que llega es la televisión pública. Ustedes piensen, estar en el medio de la nada,
El otro día cuando me mandaron esa foto me emocioné porque era un día de una nevada impresionante en el medio de la cordillera. Generalmente son personas de pueblos originarios, mapuches sobre todo, que viven en ranchos. Sí. O sea, se abrigan como pueden, tienen algunos que otros cueros, pero no rancho porque lo esté desmereciendo, sino por la calidad de vida que tienen. Y ellos están curtidos así, vivieron así, sus hijos vivirán así, y la única forma de que tienen de comunicarse con los centros urbanos más cercanos, que por ahí están a 50 kilómetros, 40 kilómetros, que imagínense en el medio de un lugar inhóspito, montaña y nieve, llegar a ese lugar, a veces tardas un día. No es que va como acá y se va acá nomás. No, nada que ver. A lomo de burro y como pueden. Y es lo único que tienen para comunicarse. Sí, sí. Y es la única vía de comunicación que además les permite a ellos, por ejemplo, hasta pedir insumos, comida, lo que necesiten. No tienen otra forma. Y esto realmente, cuando uno toma conciencia, los comunicadores que tomamos conciencia de la cantidad de gente que te está escuchando del otro lado y de lo que vos podés llegar a hacer con la comunicación, ahí es donde tenés que tener un poco más de responsabilidad y decir, yo no puedo, porque tengo un micrófono, decir cualquier barbaridad. Realmente no puedo. No puedo porque sería como un abuso de poder para mí, ¿no? Porque el tipo que tiene el micrófono tiene de alguna manera el poder. Y no tener en cuenta que uno con lo que dice puede estar generando alguna situación dolorosa para mucha gente y decir lo que uno no debe decir es jodido, no sé. Sí, bueno, ahí Silvia desde Dolores nos cuenta que en la radio en que trabaja, los mensajes que envían son para la gente del campo. Totalmente, totalmente. Y es maravilloso ese feedback que se da. Para mí es fabuloso, porque ahí es donde vos te das cuenta que realmente la radio sirve para algo. No es solamente para escuchar música. No. Digo, es un servicio importante. Verónica hacía una pregunta. ¿Qué lugar ocupa el tango en tu vida? Me dice Ana. Me encanta el tango, Ana. Me encanta, canto tango. Trato de cantar. Pero he encontrado gente muy generosa, afortunadamente, que me ha dado una mano grande. Me encanta el tango. Yo recuerdo, a mí me quedó muy grabado el tango, era muy chico, y resulta, yo perdí a mi papá también muy chiquito, tenía 7 años, pero me quedó una imagen muy grabada de mi viejo cuando tenía 5 o 6 años. Él tenía un grabador de cinta abierta en aquella época, que vos sabés que yo, fíjense qué loco, ¿no? Alrededor de los 9, 10 años yo grababa programas jugando a la radio y encontré el otro día en una cinta abierta algún jugueteo de mí haciendo la radio y contando de cómo estaba el tiempo y qué sé yo. No, iba esto. Mi papá tenía un grabador de cinta abierta y un día me dice, vamos a ir a la casa de un amigo mío y vamos a ir a grabar unos discos, me dice. Digo, bueno, vamos. Yo nunca me voy a olvidar la imagen. Entramos a la casa del amigo de mi papá y estaban los long play de Julio Sosa desparramados en el piso para ver qué temas iban a... Al final los terminó grabando todo, que todavía las tengo esas cintas. Te estoy hablando hace, no sé, 50 y pico de años. Y esa voz a mí me quedó, la voz de Julio Sosa me quedó marcada para toda la vida. Escucharlo a Julio Sosa. Sí. Bueno, y me encantó el tango, siempre me empecé a cantar tango. Bueno, de hecho me compré un bandoneón, intenté estudiar, toco para mí, no me da como para tocar para los demás porque sería muy cara dura, pero toco, algunas cositas me defiendo. El año pasado lo hice restaurar, lo afiné, porque es un bandoneón que va a cumplir dentro de muy poquito 100 años. Así que lo atesoro mucho, es un bandoneón hermoso con un trabajo como el que se hacía antes de nacarado, injertos, maravilloso. Muy artesanal. Y ese lugar para mí es muy importante, y sobre todo el tango, donde he empezado a descubrir cosas maravillosas de la historia de los tangos también, ¿no? Que tienen que ver con esto que hablábamos hoy, con la comunicación. Por eso también otra de las cosas que aparecen ahí es el lenguaje. Es otro de los temas también interesantes en materia de comunicación. ¿Por qué? Porque fíjense lo que está pasando hoy. Yo escucho que hay discusiones respecto de si es todes, todas, todos, cómo, qué hacemos, qué no hacemos, lo decimos, no lo decimos. Los comunicadores estamos complicados. En el canal a nosotros nos dieron hicimos el curso de la ley Micaela para todos los trabajadores del Estado. Tuvimos que cumplir el requisito de participar del curso contra la violencia de género y la defensa, obviamente, de la mujer en el trabajo, ¿no? Estamos desandando un camino, o por lo menos
desconstruyéndonos, como dicen por ahí los varones, para tratar de tener una mirada distinta y educar a nuestros hijos quizá en esa mirada para que un futuro sea distinto. Y hablábamos, discutíamos eso del lenguaje. Y yo lo que les decía, o lo que por lo menos me parece a mí, yo no siento que tengamos que estar obligados a utilizarlo. El que lo quiere utilizar lo puede utilizar. Digo, no me parece que sea tan grave. Lo que yo me pregunto es si cuando uno impone una norma, una medida o una circunstancia determinada, sirve con el hecho de imponerla, porque en el lenguaje, por ejemplo, con el lunfardo pasó algo que en algún aspecto era parecido, pero no se impuso. La gente lo empezó a usar. No hubo alguien que vino y dijo, bueno, a partir de mañana háblame de tal o cual manera. Entonces, por ahí podemos discutir, pero cuando te explican por qué pasa eso, a mí me parece lógico. Cuando te dicen, no, lo que pasa es que tenemos que empezar de alguna manera a que se tome conciencia que hoy cualquiera puede elegir su condición, ¿no? Digo, bueno, y tenés que respetarlo, y claro que hay que respetarlo. De ahí al lenguaje, bueno, es complicado, ¿viste? Porque la gramática tiene una cosa, hay discusiones de tipo lingüístico también que tiene que ver con todo eso, y eso es complicado para ponerlo en práctica, por lo menos. A mí me parece genial esto del lenguaje, me parece genial, pero con el lunfardo, por ejemplo, pasaban cosas maravillosas. El lunfardo fue un idioma que hay muchas discusiones también respecto de eso, ¿no? Que algunos dicen que lo usaban la gente de Malvivir, y hay otros que dicen que no, que en realidad fue por la gran inmigración que hubo en nuestro país, y ese cocoliche, entre la mezcla de un idioma y otro, salieron muchas palabras lunfardas que la gente empezó a utilizar. Así que ahí hay una discusión. Algunos dicen que lo usaban los delincuentes para que la policía no los descubriera. Otros dicen, no, en realidad no era eso. En realidad era que venían los italianos, los húngaros, los rusos, imagínate, miles de lenguas, y los pibitos que recién aprendían a hablar, hablaban a media lengua, los mismos están acá. Nosotros seguramente a ustedes les habrá pasado y todos somos descendientes de inmigrantes. Sí. Pero ¿quién de chico no escuchó ninguno que culo compañero, que te hablaba a ti, la mitad italiana, mitad... Quedan muchas palabras todavía. Sí. Claro, claro. Y bueno, y quedan palabras y la gente la usa después con normalidad, con comodidad. Creo que pasa por ahí también eso, ¿no? Bueno, ¿Existe una idea para ser locutor hay que tener un determinado tono? Ah, qué buena pregunta esta. No, eso hay que desmistificarlo. Sí. No, para nada. El locutor, a ver, vos te podés encontrar con una persona que tiene una voz divina, excelente, que vos decís qué linda voz, pero puede no saber usarla. Y por ahí te encontrás con alguien que la voz no es... por eso también es cuestión de gustos. Ahora, es mentira, que no tenés que tener buena voz para ser locutor. Eso hay que desmistificarlo, totalmente. Lo que tenés que aprender a usar es la voz. El cómo la voz claro, porque la voz en sí misma, sí, excepto que tengas una voz así, pero igual se puede trabajar la voz así. O sea, podés sacarle cosas. Digo, qué sé yo. No, yo no creo en esto de que, no, claro que. Yo también decidí ser locutor porque de chiquitito me decían, qué buena voz que tenés que ser locutor. Y yo dije, ¿qué puedo hacer para no trabajar? Y dije, soy locutor. No, y además me usaban siempre para los actos de colegio. Yo de muy chiquito ya yo cambié la voz muy, muy, muy chico. Sí. Iba a un coro, me acuerdo que era chico, tendría 10, 11 años, iba a un coro y estaba como tenor. Y ponele al año y medio, 12 años, un poquito más, ya pasé como bajo. Pasé con los bajos, o sea que eran todos tipos grandes y yo chiquitito ahí estaba, igual no me cuesta mucho ser chiquitito porque estaba bastante petizo, pero digo, estaba ahí, era una criatura con tipos grandes, porque ya mi voz me permitía llegar a ciertos registros. Así que me encantó eso. Qué bueno, buenas historias. Bueno, yo les quiero contar también, Félix me acompaña en Únicas del Tango, los jueves a las 20 en Radio Única, así que es un Únicas gusto. Del Tango. Qué gran, muy bien. Un fenómeno. Ahí lo Para tenemos mí es un honor, la verdad. A Lucio también dentro de la audiencia, que es el director de Radio Única, así que agradecemos también la presencia. Un fenómeno, Lucio, un fenómeno. Bueno, creo que hemos pasado por diferentes preguntas, escuchamos un poco lo que quería saber la audiencia,
y agradecerte este espacio, este tiempo. Yo siempre digo, el tiempo es una de las cosas más preciadas que tiene el ser humano, y que nos hayas regalado este espacio, esta hora, es muy importante para nosotros, así que agradecidos totalmente y gustosos de haberte escuchado. Yo les agradezco a ustedes, para mí es un placer y me parece que siempre que pueda entregar lo que uno tiene como experiencia, es genial, digamos. Vos sabés que varias veces me ofrecieron dar clases en el ISER y en algunos otros institutos. Y yo siempre dije, no me atreví porque hay que saber transmitir, ¿viste? Hay que saber comunicar. Y yo no sé si tengo esa capacidad, pero me encanta cada vez que... Sí, tenés, sí, aprobado. Bueno, gracias, profe. No, digo, cada vez que puedo ayudar, a mí me encanta, y cuenten conmigo para lo que necesiten. Estoy a disposición de ustedes, porque me parece que aunando esfuerzos en lo que nos gusta, vieron que los seres humanos nos juntamos con lo que nos agrada, digamos, somos así muy sectarios en ese sentido. Nos gustan los medios, nos juntamos todo lo que hacemos, nos gusta el fútbol, y me parece genial. Así que yo estoy a disposición de lo que ustedes necesiten. Les agradezco muchísimo esta invitación, porque que uno pueda entregar algo de su experiencia y que le sirva a alguien me parece fabuloso. Así que muchísimas gracias, y a disposición, gracias al Círculo de Periodistas, gracias a vos, Viviana, también, muchísimas gracias a todos. Y a ustedes que participaron de este plomazo que habló. El amigo invisible, pero bueno, para otra vez. Pero te acordás vos del amigo invisible, ¿no? Sí, por eso, doy fe. Maravilloso, maravilloso. El amigo invisible, maravilloso. Y además, como uno era tan chico, perdón, ya corto, porque seguro se tienen que ir. Cuando era tan chico, viste que tu imaginación es 10 veces peor, porque hay cosas que no conocés. Y escuchar a un tipo contando una historia, un cuentito de 5 minutos, y te quedabas pensando, y por ahí hacía cosas de terror a la noche. Encima iba de noche. Y cuando hablaba con cosas de terror, yo digo, después no podías dormir, pero no podías dejar de escucharlo. Maravilloso. Y te manejaba los silencios, los espacios. ¿Qué pasa? Sí, maravilloso. La belleza. La verdad que felicitaciones, feliz. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Gracias por estar. Y en este mes, agosto, que es el mes donde cumple 101 años la radiodifusión, el 27 de agosto, así que ya, mirá, 101 años. Con Telemaco Susini y los locos de la azotea. Qué fenómenos esos tipos. Qué grandes. Qué bien. Bueno, muchas gracias. Algo vamos a hacer. Cuando quieran, me avisan y organizamos nomás. Bueno, cuando ustedes quieran. Les digo, nosotros tenemos una muy buena sede en San Martín Grande, y el otro día uno de los expresidentes ya nos ofrecía un salón Camed, ¿no? O sea, tenemos un quincho como para 80 personas para hacer un buen asado y todo. Nos comprometemos, hagamos una cosa, nos comprometemos cuando se termine esto de la pandemia, que podamos hacer algo. Seguro. Podemos hacer, hay muchas cosas para hacer y muchas cosas para poder trabajar, así que cuenten conmigo para lo que necesiten, a disposición de ustedes. Un gusto. Bueno, bárbaro, entonces sí, y gracias.